Cada historia es como un viaje de esos que te mueven el piso, y cada cicatriz cuenta su propia historia de resiliencia. Ven a escuchar Bajo la Piel, historias sobre el arte de sanar. Al parecer, curar una herida puede ser fácil, pero cuando se trata de una herida generada por violencia, ¿qué habrá detrás de la persona que sufrió esa herida? Ese es el tema de hoy. Tenemos un invitado muy especial que nos va a contar todo el contexto que hay académico y social detrás de una víctima, de un victimario, y de eso se va a tratar el podcast del día de hoy, así que disfrútenlo mucho. Con ustedes, por supuesto, Alexis conmigo hoy. Bienvenida. Buen día. Y tenemos a Jeffer, que es nuestro invitado especial. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en Bajo la Piel, Jeffer. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Comenzamos un nuevo año, una nueva temporada. Vamos a venir cargados con más cosas emocionantes y muy, ¿cómo se dirían? Muy controversiales como el tema de hoy. Lo van a ver. Como siempre, traemos personas maravillosas y entre estas está Jefferson Contreras. Jefferson es enfermero de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista. Y escuchen bien esto, especialista en psicología forense y criminal. Yo cuando escuché eso, yo me imaginé CSI, algo así. Magíster en enfermería con profundización en salud mental, docente de investigación en temas de violencia y salud mental. Este hombre todo le gira en torno de la salud mental y van a irlo escuchando que cada vez vamos generando más cosas que uno dice, Jesús, lo necesitamos en nuestra vida, ¿cierto? Y puntualmente está próximo a ingresar a la Universidad Nacional de Colombia como docente de la maestría y de pregrado enfocada a salud mental que él ya nos irá explicando. Jeffer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por apoyar este trío de locos en este podcast, ¿sí? Pero todavía más agradecimiento por permitir a la audiencia conocer este tema que no es un tema muy público, que no es un tema muy común y que hoy nos lo vas a traer. Muchas gracias a ti, con gusto. Bienvenido. Jeffer, comencemos con la primera pregunta que nos hicimos cuando antes de que llegaras acá, y es, bueno, tú eres enfermero. Sí. ¿Por qué carajos el tema de criminalística? Honestamente, yo no había escuchado que un enfermero estuviera en el área criminalística. No sé si tú, Alexis, habías escuchado, pero ¿cómo carajos llegas ahí? Bueno, como ya le dijo Alexis, pues soy enfermero egresado de la Nacho. Y digamos que durante todo el tiempo de la carrera me fue muy bien en relacionarme con el otro, en escuchar al otro, en saber del otro y demás. Y pues en temas de salud mental me enfoqué mucho en la parte de violencia, o sea, del estudio de la violencia relacionado con la salud mental. Ustedes ya lo saben, somos un país expuesto a muchísima violencia social y digamos que lo que dice la Organización Mundial de la Salud de los diferentes tipos de violencia, sobre todo quise profundizar mi enfoque investigativo y académico hace muchos años, porque ya somos longevos, egresados de la Nacional. No, mejor dicho. Un poco longevos, para no decir viejitos. Pues nada, me dediqué a trabajar en temas de violencia sexual y sobre todo atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Digamos que ha sido un tema duro porque ser un hombre que hable o que intente estudiar o trabajar temas de violencia sexual, pues a veces es un poco duro porque obviamente, digamos que lo que nos dice Medicina Legal, lo que nos dice la misma Fiscalía, entre otras instituciones del Estado, pues que las mayores víctimas son las mujeres y los mayores victimarios son los hombres. Sin embargo, pues no ha sido una derrota para mí, pues he seguido trabajando. Luego de eso, yo le decía a Angélica ahorita que hay un pequeño tema, una pequeña frase, un pequeño distintivo que se llama alienado. Y es aquella persona que sale del confort de la estructura social establecida. Entonces nos enseñan a que nosotros los enfermeros en sí mismos tenemos que ser enfermeros de gineco, enfermeros de crítico, enfermeros de crónico, y créanme, los valoro si me están mirando, los valoro a ustedes porque son muy tesos, pero ustedes son más tesos porque están hablando de heridas, y ahorita también hablábamos de el impacto emocional que genera ver una herida. Es que eso es demasiado grande. Y claro, yo estudié salud mental, pero no estudiaría heridas porque
no sé, por dentro no me da para ver una herida. Entonces es admirable que uno quiera salir de la zona del confort y decir, venga, quiero hacer algo diferente y algo que nadie más haya visto. Ahora, ya para ser más concreto, dije, bueno, hagamos algo diferente, psicología forense criminal. Y la gente usualmente piensa que la psicología forense criminal, entonces es el muerto, ir allá y ver al muerto y saber qué le pasó y todo. Y aunque hay parte de eso, pues piensan, venga, nosotros los enfermeros no somos los que cuidamos a las personas, bueno, los que cuidamos a las personas y demás. Y entonces uno que hace cuidando un muerto, pues no. O sea, la enfermería forense es otra cosa, es otra cosa. Tenemos Pero, un lema como somos cuidadores de la vida. Sí. Uy, ahí les doy un dato y es, ¿nosotros cuidamos la vida o estamos cuidando el tránsito hacia la muerte? ¿Qué hacemos? Yo hago el segundo. ¿Tú ¿Ya? haces el segundo? Porque Yo hago el nosotros también a veces pensamos y nos aferramos a la vida y detestamos la muerte desde un primer momento. O sea, si yo les dijera a ustedes cómo ven la muerte, cierren los ojos y cómo ven la muerte, ven a la huesuda con la hoz acá, ¿cierto? Pero la muerte, al contrario, es algo lindo, es muy bonito. Véanse el capítulo de la muerte en Cuentos de los Hermanos Grimm, véansela. Y van a entender realmente cómo es la muerte. La muerte es algo que deberíamos empezar a abrazar en la vida. Sí, total, ¿ya? yo coincido contigo. Porque la muerte está ahí, la muerte no discrimina. La muerte se lleva al que sea y se la lleva en el punto en la que debemos llevarnos. ¿ya? Cuando se acabó el contrato. Exactamente. Sí. Sí, ¿ya? total. Y desde psicología forense básicamente es pues empezar a hacer algo diferente. Y pues heme aquí, tras de muchos obstáculos, pero aquí estoy hablando de eso. No, nos encanta este tema definitivamente. ¿Sabes qué me quedé pensando? ¿Qué pasa entonces con los enfermeros que curamos heridas y hemos visto tantas cosas? Alexis, por ejemplo, que cura heridas de personas oncológicas, heridas oncológicas, que visualmente son densas y pues lo que trasciende de una persona con cáncer también. ¿Qué pasa con nosotros que vemos esas, como curadores que vemos eso? Bueno, mira, te lo voy a responder con una experiencia que yo tuve desde mi enfoque forense y cómo eso responde a la pregunta. Cuando yo estaba haciendo la especialización en psicología forense, me fue tan bien, afortunadamente, que me dieron la oportunidad de hacer mis prácticas en la fiscalía. Y el primer día que estuve en la fiscalía, yo estaba con una trabajadora social compañera y una abogada. Entonces a nosotros nos sentaron en una sala, empezamos a hablar con la investigadora experta con la que teníamos la práctica y ella nos muestra el caso de una niña que fue víctima de violencia sexual, una niña de menos de 4 años que fue víctima de violencia sexual y nos empezó a describir todo lo que debería ser un perito forense en el caso de un delito, en este caso pues el delito de violencia sexual y feminicidio agravado. Y entonces pues al principio nosotros pensábamos que era académico. Sí, entonces, bueno, nos va a explicar de pronto qué es la evidencia física, qué es la evidencia psicológica, cosas así. Pues resulta que no, esa no era la intención de ella. La intención de ella era mostrarnos qué significaba estar en la fiscalía viendo muchos delitos, ¿ya? Y en este caso nosotros vimos todo el modus operandi del victimario, cómo fue, digamos, el concurso del delito, qué fue lo que le pasó a la niña, cómo fue el abuso, cuáles fueron las evidencias físicas del abuso. Y dentro de esas evidencias físicas, obviamente no revela el nombre de la niña, pero dentro de las evidencias físicas, como en esta niña, como muchas o como muchos niños en Colombia, pues es que la gente a veces dice, es que la salud mental de los victimarios, de los asesinos, de los violadores, pues debe estar retorcida. Y yo digo, no es salud mental, es otra cosa. O sea, su personalidad es una personalidad psicopática y eso hace parte, o sea, no es de algo salud. diferente. O sea, sí, exacto. No es salud. Ya no podríamos hablar de salud como un término positivo. Y viendo eso, pues y lo que de pronto hablábamos y es cómo, por ejemplo, una persona mucho más grande, de contextura mucho más grande, pretende, por ejemplo, acceder carnalmente a una niña y eso le genera, obviamente, heridas tanto en su vagina, en su boca, en su ano, ¿ya? Y entonces yo tuve que verlas. Y entienden que es ver las fotos, obviamente desde lo académico, de evidencia física de una niña que había sido víctima de violencia sexual y que terminó muriendo, y en este caso por feminicidio. Entonces al final nos dice ella, bueno, si no quieren seguir acá, díganme y váyanse, no se preocupen, yo hablo con la universidad y les cambian de práctica. Entendimos de que ella lo hizo, claro, desde lo académico, pero nos lo hizo para que entendiéramos qué significaba estar ahí. Ahora, cuando tú me haces la pregunta es, cuando ustedes limpian esas heridas,
no sienten por dentro ñañaras en el occipucio. Ñañara. Hace rato escuchaba esa palabra. Dice, según la RAE, que ñañaras es. Entonces, claro, ver ese tipo de cosas genera un impacto emocional grandísimo. Y el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª edición, nos habla del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y nos dice, es que si usted está expuesto a muerte, a abuso sexual o a lesiones físicas graves de forma directa o indirecta, es decir, que me pase o que yo vea que le pase a otra persona, pues yo estoy expuesto a desarrollar violencia sexual. Pero hay otra cosa adicional que antes se llamaba estrés traumático secundario, es los que atendemos las consecuencias de todo ese tipo de cosas. ¿Y quiénes son? Bomberos, policías, defensa civil, enfermeros y médicos. Si me llega entonces el accidente de tránsito así súper grave, el abuso sexual súper grave, la quemadura súper grave, o en este caso las lesiones súper graves, pues eso en relación al tiempo nos va a generar un impacto emocional y psicosocial severísimo. Entonces, ¿qué nos puede llegar a pasar y qué les puede llegar a pasar a ustedes? Pues estrés crónico por todo lo que están viviendo. Claro. Ustedes no lo sienten. Ustedes viven su vida porque les gusta, ¿no? A veces dicen por ahí que a uno le gusta lo que no debe gustarle, pero al final es lo que a uno más le hiere, ¿ya? Y ahorita no sienten nada, se sienten bien haciéndolo, pero va a llegar el punto en que dicen, no, esta vaina ya no me gusta, esto ya no es lo que yo quería. Y es porque tienen que ver qué es lo que puede cambiar frente a la forma en que lo hacen para que eso no les afecte psicosocialmente después. O sea, generar un blindaje. Exactamente. Yo les cuento que cuando yo salgo de la universidad, yo entro a pediatría. Y yo duré 2 años y medio en piso de pediatría y renuncié de un día para otro por algo similar a lo que contó Jeffer. En 2 años larguitos nunca había tenido un caso feo, pero me llegó a piso de pediatría un niño de 3 años con diagnóstico por fiscalía de depresión profunda por maltrato. Era un niño que tenía marcas en su cuerpo de quemaduras de cigarrillo, de quemaduras de plancha, de cortadas, fracturas selladas en falso. Y ahí dolió mucho. Era un niño que no sonreía y que lloraba en silencio. Ver una persona llorar en silencio es muy fuerte, y un niño, porque tocaba canalizarlo y él lloraba en silencio. O sea, se le salían las lágrimas, sí, y su cara no cambiaba. Y su cara no cambiaba, okay. Y era así como que él sabía que siempre el adulto era el malo, entonces él estiraba su bracito y cerraba los ojos y lloraba. Ya, ¿sí? No ve los niños que no, hasta yo volteo. No, él lloraba en silencio. Todo esto pasa cuando llega una policía, sargento, teniente, mujer, llega con el expediente y me dice, necesito que me ayude a revisar porque hay unos temas de salud, no sé qué. Cuando veo que el papá maltratador del niño era un compañero. ¿Compañero de salud? De salud, conocido. Lo Entonces, que acabas de decir. Ese día yo dije, no puedo con pediatría más, porque yo ya tenía a mi hijo, ¿no? Entonces también hice esa relación emocional donde fuera mi hijo. Empatía. Sí, terrible. Bueno, terrible y no, pero sí. Y 2, me llené de odio. Y dije, si yo sigo acá, él llega a pasar, me llega a escribir, me llega a llamar, va a pasar algo mal. Claro. Y ese día terminé turno en la noche y por la mañana fui y entregué mi turno. Y la que era mi coordinadora me decía, Alexis, ¿pero qué pasó? Yo, no puedo continuar en pediatría. No puedo. Y pasa lo que tú dices. Y fíjate que a eso nos deberían enseñar desde la academia. Desde la academia a blindarnos frente a esas situaciones. Y no pasa. Cuando tú comenzaste a curar heridas, ¿te soñaste con heridas? Claro. Sí. Tuve 2. Empecé en urgencias y luego heridas. Y me soñaba con urgencias, lo que decías tú, porque yo llegué fue a trauma. Huesos expuestos, órganos expuestos y después con las heridas, pero sí me pasó. Y ahí frente a eso, ¿qué se puede hacer, Jeffrey? ¿La academia qué debe hacer? Yo creo que desde las universidades, y yo creo que eso ya se está empezando a hacer, a empezar no solo a implementar talleres y actividades propias desde bienestar, que eso debería estar en todas las universidades, sino asignaturas que nos ayuden en eso, ¿sí? A darles herramientas, habilidades para cómo enfrentar ciertas situaciones. Miren, por ejemplo, desde la parte de esto de la enfermería forense, y bueno, ¿y por qué también enfermería forense? Porque si recordamos que psicología forense es el estudio de la mente y el comportamiento de los seres humanos con relación a una conducta delictiva, ¿ya?
Piensen en cualquier delito, homicidio, feminicidio, abuso sexual, estafa, la que quieran. Y cómo entendemos la conducta tanto de la víctima, desde la victimología, como del criminal, desde la criminología, ¿no? Y aquí es una cosa importante, y es hablar siempre de presunto. Nadie es víctima hasta que se demuestre que lo es, y nadie es victimario hasta que se demuestre que lo es. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Y digamos desde enfermería. Una de las cosas que me parecen claves es abuso sexual, ¿ya? ¿Cómo atender los códigos blancos de abuso sexual? Pues resulta que, miren, eso es un chicharrón, ¿sí? Y yo a los estudiantes o a las personas con los que hago curso, desde el enfoque forense en atención a víctimas de violencia sexual, les digo, sin pelos en la lengua, es que es un chicharrón. Y piénsenlo, o sea, si me llega una víctima de violencia sexual, muchas de las personas en urgencias hacen caras, ¿sí? ¡Ay, no puedo ser! Y los entiendo. Y entonces uno dice, venga, pero ¿por qué la gente es tan de hacer eso? Pues cuando la que está ahí es una víctima, pues ¿por qué no nos enseñan? Entonces, no sé si a ustedes les enseñaron cómo atender a una víctima de violencia sexual, ¿ya? Entonces, realmente no. A mí, miren, yo que estudio el tema y recuerdo mis épocas de la universidad, eso no me lo enseñaron a mí. Y tuve el primer caso de abuso sexual, de violencia sexual, que me llegó a un servicio de urgencias de un cuarto nivel de complejidad. Y lo primero que uno hace es generar estereotipos de violencia machista marcada en la sociedad. De por qué estaba en la calle, de por qué iba con esa ropa, de por qué estaba sola. Cuando uno que siempre hace, y lo que yo siempre digo, y por favor si me escuchan y ven a una víctima de violencia sexual, es no revictimizar. No la revictimicemos, no le preguntemos, no hagamos eso, porque lo que estamos haciendo es metiéndole más alcohol a la herida, no sé cómo decirlo, sí, que duela un poco más. Da la herida. Sí, o sea, no sé qué duele más en la herida, pero bueno, a mí sería el alcohol. Y entonces, claro, ¿qué se tiene que hacer? Pues desde la academia, porque es que uno tiende a cometer muchos errores, muchísimos errores, no sabe cómo atender a una víctima, pero tampoco sabe cómo atender a un victimario, porque claro, mira lo que tú dices, Alexis, y ahí está el dilema ético y bioético de la situación, ¿ya? Y aquí lo voy a decir desde mi función. Miren, yo hace ya un tiempo también hice me hicieron una entrevista de qué pensaba yo de la pena de muerte en Colombia, ¿ya? Y entonces me pusieron así, venga, la pena de muerte a un violador de un menor de edad, menor de 14 años. Toda actividad sexual en Colombia con una persona menor de 14 años es un delito sexual, punto. Entonces me decía, bueno, ¿yo qué pensaba de eso? Y yo decía, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se vulneran los derechos humanos. Y me decían, pero es que es un victimario, es un violador, se vulneran los derechos humanos. Ahora, si me lo preguntan personalmente, pues yo diría, pues grave, o sea, no podemos hacerlo. Pero toca hacerlo, toca el dilema bioético. Entonces, a ver, ¿qué haría un enfermero? Desde lo forense, ¿no? Nosotros podemos actuar como testigos expertos, que eso tampoco le enseñan a uno. Y entonces un día ustedes atienden un caso, pensemos en un caso de una quemadura en relación a un delito, ¿ya? Okay. Y ustedes tienen que atender esa curación. Y entonces de un momento a otro los llaman y les dicen, Angélica, tal, la estamos llamando X de la fiscalía, de lo que sea, en el caso de tal persona, usted atendió tal herida. ¿Sí o no? Sí, ok. Es que necesitamos que usted venga como testigo experto para que nos diga qué fue lo que encontró en la herida y que nos diga qué fue lo que hizo. Y entonces ustedes, ¿cómo así? ¿Yo estoy ahí? O sea, yo tengo que estar ahí, pero si yo no sé cómo hacerlo, porque no nos enseñan. Somos testigos expertos. En mi caso, los psicólogos solo pueden ser peritos forenses o criminales, pero digamos que uno sí puede uno puede estar en medio de una investigación de ese tipo. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, el presunto delito sexual, y desde el dilema bioético, que era lo que tú decías, pues es que eso nos pasa todos los días, Alexis. Y contaba una historia de una niña que llegó, una niña de 12 años que llegó al servicio de urgencias porque la abusaron sexualmente, presuntamente la abusaron sexualmente, y a los minutos llegó un señor que llegó por un accidente de tránsito. Y resulta que en el Boroló, ustedes saben que a quién hay que atender primero. Pues al que esté en riesgo, la vida. Pero por una u otro motivo, pues nos dijeron, sí, ella es la presunta víctima y él es el presunto, bueno, no en esos términos, ¿no? Ella fue la violada y este es el violador, ¿ya? Y entonces ahí empezó el dilema.
Y entonces los médicos, ¿pero cómo así? Pero entonces, ¿pero cómo fue a hacerle eso? Pero mira la niña cómo la dejó. Y el otro allá, re mal, trauma craneoencefálico severo. Y entonces, ¿a quién atendemos? No, pues atendemos al que lo necesita, punto. Porque, Debería ser desde la formación, claro, exacto. pero el lío es meter la empatía. Es que es duro, Es es difícil. duro, porque es que ahí es donde tú metes tu corazón cuando tú no deberías meterle corazón a ciertas cosas, ¿vale? Ojo con las tusas. Pero hay cosas que uno no debería meterle corazón y es que desde salud mental tú te tienes que blindar. Ya cuando uno se forma en salud mental, uno tiene que aprender a blindarse de muchas cosas. Miren, tú lo decías bien en cuidado paliativo y cáncer, pues estar expuesto a muerte todo el tiempo, eso es un riesgo psicosocial súper grande. Yo no podría trabajar en eso, no podría trabajar en pediatría tampoco. ¿Ver sufrir a un niño? No quiero. Desde salud mental, claro, todo el tiempo estamos hablando de personas con conducta suicida, personas víctimas de violencia, porque es que créanme que muchas de las cosas de salud mental hay violencia metida ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a decir, venga, tenemos que dejar el corazón a un lado y tenemos que atender porque, miren, más allá de todo, sea buena o mala en Colombia, que es mala, la justicia se tiene que dar como se tiene que dar. Nosotros no podemos ser justicieros, y menos desde el área de la salud. Estando desde el área de la salud no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer bien nuestro trabajo. Y ahí es cuando les digo, si nosotros desde la enfermería forense mejoramos las técnicas para poder hacer una buena revisión de un embalaje, de una cadena de custodia, de la identificación de evidencias físicas, de la identificación de evidencias psíquicas, de la recopilación de los hechos, de la protección de los derechos, del manejo de las rutas de atención, ahí le estamos ayudando a la víctima y cómo entender que el cuidado de la persona es lo importante, sin tener que estar encima de la persona preguntándole qué fue lo que le pasó desde una forma morbosa. Jeffer, pregunta enfermerística, ilústranos y pues enséñanos también, porque aquí seguramente muchos enfermeros van a estar escuchando esto. Enséñanos desde la profesión cómo identificamos esos signos de maltrato o de violencia en las personas. Y también si es importante revisar victimario y víctima, porque son escenarios que nos llegan. Y también tengo una pregunta con respecto a quienes trabajan en urgencias como primera atención en triage. ¿Qué triage se le debe dar a esas personas que llegan con esos temas de víctima? Bien. Esas dos preguntas. Bueno, entonces lo primero es, pues a uno le enseñan muchas cosas, ¿no? O sea, uno debe tomar como la salud mental por un lado y la salud física por otro lado. Entonces, digamos, desde la salud física, dependiendo del tipo de delito, pues uno tiene que identificar lo que puede llegar a ser del delito, ¿sí? Entonces, digamos, si es violencia física, pues uno identifica moretones, pues lo que son equimosis, lo que son hematomas, lo que son rasguños, lo que son cortaduras, quemaduras, lo que más o menos decía Alexis. Ya en caso de delito sexual, pues lo adicional. Pero si ustedes me lo preguntan a mí, uno tiene que aprender a ser más sensible en el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que llegan por X o Y motivo al servicio de urgencias y sí, se atiende, pero de fondo hay algo más. Y el comportamiento es lo que nos dice. Te doy un ejemplo. Los niños que están muy expuestos a violencia tienen un comportamiento mucho más o irritable o mucho más ansioso desde el miedo y el temor de lo que le puedan hacer. Entonces, por ejemplo, si tú identificas que un niño tiene ansiedad por ciertos estímulos de los cuales no debería tener, como por ejemplo mover un pocillo o dejar caer un lápiz y de repente el niño dice, no, perdón, no quise hacerlo, eso no es... Identifiquen que ahí hay violencia, ¿ya? Ahora, digamos que yo hablo en temas de violencia sexual y en los niños, por ejemplo, a ver, el adulto identifica cuándo va a ser abusado sexualmente, ¿ya? Es decir, si los invitan a ver Netflix en la casa, pues a ver, seguramente van a ver la película, pero pues seguramente va a tener Dios que mandar mío, otra Netflix cosa. nos va a censurar. ¿Ya? Ay, perdón, pero... Cualquier plataforma. Pero a ver, lo importante ahí no es, digamos, saber lo que va a pasar, sino que ustedes de pronto entienden que es una posibilidad, ¿ya me hago entender? En los niños no, o sea, los niños no tienen la capacidad de
juicio para poder saber cuándo los están abusando sexualmente. Entonces son cambios de comportamiento. Un niño no puede tener conductas hipersexualizadas, de dar besos en la boca, por ejemplo, de coger sus partes íntimas y, por ejemplo, tener el comportamiento de acercarme, de tocarme, de hacer con el otro, porque no se puede. ¿Ya? O sea, esos son ese tipo de cosas que tenemos que cuidar. No en es los en el desarrollo niños. normal de un niño. Exactamente. Sí. Y en los niños, yo siempre digo, miren el cuento de Caperucita y el lobo. O sea, el lobo, así como se le llama depredador sexual, pues el lobo es un depredador. Y casi es que son las personas que están más cerca de nosotros. Y yo siempre les digo, y esto en serio es para todos que me estén escuchando, cuiden a los niños. Créanle a los niños. Todo lo que les diga a los niños, créanles hasta que se demuestre lo contrario, porque es que al final eso sí se puede demostrar. Pero si el niño les cuenta las cosas, no lo invaliden, por favor, porque hay secuelas de salud mental que se ven mucho tiempo después. Hay que creerle a los niños, no hay que dejarlos solos con absolutamente nadie, porque yo creo que si me preguntan qué hago desde la enfermería forense, claro, la atención a víctimas y a victimarios. Pero en qué tenemos que trabajar es en la prevención, en prevenir las violencias, en prevenir que se den los delitos, que pues a un futuro pues ya son cosas que no se pueden remediar. ¿Y si es verdad, Jeffer, que el victimario fue víctima? Ah, bueno, eso es un mito, ¿ya? Y es que sí puede pasar, porque piénsenlo. O sea, según Medicina Legal, revisen la revista Forensis, que es como la revista que habla de todos los tipos de delitos que hay, homicidio, lesiones de causa externa, suicidio y demás. En este nos dice que más o menos, ahorita no tengo el dato, pero más de 26,000, si no estoy mal, en el último año, fueron reportados presuntos delitos sexuales, 26,000. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen? ¿Muchos o poquitos? Demasiados, somos 52 millones de colombianos, pues, de habitantes en Colombia. ¿Subregistro? ¿Ya? Hay un subregistro súper grande, muy grande, porque la gente no va a la clínica, no denuncia, no informa ni nada, porque a veces ni siquiera saben que es un delito sexual, ¿ya? Entonces el delito sexual es algo muy grande, muy grande. Jeffer, el caso más complejo que te haya tocado de todo eso que has contado. Bueno, en el caso, por ejemplo, bueno, muchos, pero de un delito. Uno que me dolió mucho y digamos, cómo nosotros en serio debemos aprender a ser más empáticos. Y nosotros aprendemos mucho a juzgar sin antes conocer lo que pasa. Fue el caso de yo iba llegando a mi servicio de urgencias y yo vi en las camillas a dos personas, dos jóvenes más o menos de 14 y 16 años, estaban esposados, ¿vale? En ese momento les ponían bolsas ¿de qué? No, bolsas de papel en las manos. ¿Por qué? Porque suelen orinarse las manos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando utilizan armas de fuego, cuando se activa el gatillo, la pólvora queda en las manos, ¿ya? Entonces esa es una evidencia física que hay que mantener. Entonces a veces lo que hacen es que se mojan las manos o se orinan las manos para que de alguna manera se vaya la evidencia. Entonces estaban esposados a la camilla con las bolsas y bueno, yo llegué a entregar mi turno, y me dijeron, bueno, están estos dos que están acá, uno tiene una herida por arma de fuego en el pie, otro tiene una herida por arma de fuego en el brazo y el otro está, bueno, mentiras, el segundo tenía una herida por arma de fuego en el pecho, estaba en reanimación, pero pues estable, y el otro estaba en TAC porque tenía 2 heridas por arma de fuego en la cabeza, ¿ya? Pero ¿qué es lo crudo de la situación? Llega la mamá, y llega la mamá de el que después desafortunadamente fallece, que es la persona que está dentro en el TAC. Y entonces dice, pues mis hijos, obviamente es un contexto de violencia, de narcotráfico, de bueno, muchas cosas malas. Pero resulta que la historia es que este chico de 14 años fue el sicario, ¿no? Sicariato. Y le dicen, tome 20,000 pesos, vaya y dele 2 tiros a esos 2. Y fue y lo hizo. Y para salir corriendo, ¿qué hizo? Bajó el arma y se pegó un tiro en el pie. ¿Ya? Pero lo crudo de la historia es que es ver cómo la mamá llora a sus hijos, voltea a mirar al otro niño, llora más, lo abraza y le dice, ¿por qué? ¿Por qué?
pues porque está viendo a su hijo reflejado. Exactamente. Es el sentir de una mamá, o sea, yo Exactamente. estoy haciendo empatía, es un niño. Exactamente. Y decía, ya no tengo a mis hijos, pero me duele más saber que este niño necesita mucho más. Cosas así, Alexis. Cosas que a ti te conmueven el corazón, la cabeza, y que a veces a ti te dicen, como tú le decías, ¿sigo? ¿Continúo? ¿O paro? ¿Sí? En casos, y ya creo que me estoy extendiendo mucho, pero en casos de delitos sexuales, los peores son contra los niños. Y créanme que hay cosas que que yo no quisiera haber visto en la vida, pero creo que la vida, el gerente general del universo, me envió para, pues no sé, para intentar darle un granito de arena a esto. Teniendo en cuenta ese granito de arena, Jeffer, y ya casi para terminar, te pusieron como docente. El gerente general de la vida te puso como docente. ¿Qué quieres hacer cuando comiences ya en forma con estudiantes de enfermería, de medicina, estudiantes, ¿sí? O sencillamente personas que puedan sentarse al lado tuyo y puedan escuchar tus palabras? ¿Qué quieres hacer para hacer un cambio en este tema de salud mental, de blindarse, de apoyar? Bien, Basaglia era un psiquiatra que empezó a humanizar mucho más la atención de salud mental. Y dijo, ya entendemos que empezar a dejar de amarrar a los pacientes, de inmovilizarlos, de dejarlos aislados. Y él dijo, no solo se necesita, y estoy parafraseando, pero no solo se necesita estudiar, sino hacer realmente una transformación social. Y yo creo que este espacio, que agradezco, hace parte de una transformación social. Y en la academia tenemos que hacer transformación social. Miren, yo no soy la persona más experta y creo que voy a seguir aprendiendo todos los años y seguramente soy de las personas que agacha la cabeza cuando tenga que agacharlas, desde la humildad que tengo, y si alguien viene y me enseña, lo hago y lo replico. Pero yo que enseñaría en este momento es aprender a que escuchemos más al otro, ¿sí? A que humanicemos más el cuidado. Y humanizar el cuidado es no solo ponerme en los zapatos del otro, sino entender por qué le pasa eso al otro. Y si me lo preguntas desde la criminología, a veces nosotros tildamos al criminal como es el malo, pero a pesar, y no estoy diciendo que no tenga la culpa a pesar de que es el malo, que hay atrás de fondo. Y tú lo preguntaste. Entonces, a todos los que les pasó, porque no te lo respondí, a todo lo que les pasó, entonces se convierten en victimarios. ¿Tú te imaginas de esos 26.000 que por lo menos hay en medicina legal, cuántos entonces habrían, cuántos victimarios, cuántos abusadores habrían? No, eso es un mito. Que sí, hay personas que las abusan y que después terminan siendo abusadores, pero realmente no. Y aquí es una cosa importante, y creo que para ir finalizando, como tú lo dices, no se puede justificar ningún acto de violencia. Ninguno. Es que yo lo hice porque tal cosa. No se justifica ningún acto de violencia. Porque lo que hace la violencia es reproducir más violencia y más violencia y más violencia. Y tenemos que sensibilizar a los estudiantes de no reproducir esas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema ahí y es lo que tú decías de aclarar qué es un abuso, ¿sí? Uh-huh. Y el subregistro muchas veces es porque no penetró, ¿sí? No tocó, entonces no es abuso. Pero partamos que poner un niño de 7, 8 años a ver una película pornográfica, eso es abuso. Exactamente. Eso es abuso. Y ahí viene el tema de todo el tema de las plataformas, del internet, de la televisión, ¿sí? Que todo eso sin querer, pues los niños están siendo expuestos a una sobresexualización, no sé si así se diga, uh-huh. Y a futuro pues llegarán a un abuso porque lo ven ya como común. Ajá, sí. Y tan fácil que es, ¿no? O sea, lo tienes aquí al lado, eso, el acceso claro. Es súper fácil. Pues, los videos de reggaetón. Ah, sí, aquí cerquitica nomás. Sí. Bueno, chicos, este podcast está buenísimo. De hecho, creo que puede aplicar para una segunda parte. Acá hay mucha tela que cortar. Claro que no sí. nos queremos ir sin conocer algo un poco más de ti. Tengo acá 3 preguntas, por favor, respóndelas lo primero que se te venga a la cabeza. La primera es, cuéntanos un secreto tuyo que nadie sepa. Pregunta difícil. La pregunta más difícil de todo el podcast. No. Bueno, mientras la vas pensando, ¿cuál es tu cantante favorita? O banda. Uy, ahí sí, perdón, pero es que para mí, y lo dijeron de reggaetón, pero es para mí el Fercho, Dios mío.
Me encanta, ¡Qué perdón. dilema! ¡Qué dilema! Ese es mi más grande secreto. Listo, 2 respuestas en una, me encanta. Y la tercera, ya para despedirnos, una frase que te guste. Una frase que Tuya me o de guste. un filósofo, de una película, de lo que sea, una frase que te guste. Bueno, más que una frase, yo quisiera decir, no idealicemos. Dejemos de idealizar. Cuando nos idealizamos, nos frustramos, nos entusamos y sufrimos. No idealicemos. Eso, No idealizar. Seamos realistas. seamos realistas. Chicos, muchas gracias A ustedes. por haber estado aquí en este espacio. Un abrazo a toda nuestra comunidad de Bajo la Piel. Nos habíamos demorado un poquito en traer este episodio, pero aquí estamos sin falta. Gracias, Alexis. Gracias a ti, Angélica. Gracias, Jeffer. Gracias a los que nos ven, los que nos escuchan. Definitivamente saldrá una segunda parte porque tenemos mucho más que preguntar a Jeffer. Gracias a Nicolás Rojas por ser la persona que nos impulsó en el podcast. Aunque hoy no salen cámaras porque está un poco delicado de salud, pero la próxima vez lo traeremos acá también a entrevista. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Jeffer, por Gracias. favor, no te pierdas. Necesitamos que hagas impacto en la academia para que seamos una población a futuro que sepa cuidar realmente. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos, claro que sí. ¿Listo? Todos un abrazo. Chao, chao. Recuerda, cada herida tiene el poder de sanar y cada historia tiene el poder de transformar. Gracias por ser parte de esta comunidad de amor, sanación y pasión por el cuidado de personas con heridas. Nos vemos en el próximo episodio de Bajo la Piel, historias sobre el arte de sanar. Y no olvides seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio